¿Qué tal, compas? Un saludo. Bueno, como algunos de ustedes, si no es que todos ya se enteraron, tenemos nueva reforma política electoral en México. Fue aprobada por los senadores la noche del miércoles y pues ya comentaban varios analistas en el programa de Carmen Aristegui que está hecha como con las patas, ¿no? Yo diría más bien que la hicieron como con el culo. Les voy a leer una nota de Los Ángeles Press donde se hace un resumen más o menos de todo lo que se modificó. Hay cosas muy novedosas como por ejemplo ya se permite la reelección de legisladores, algo que desde mi punto de vista podría ser bueno si contáramos con legisladores eficaces, pero pues elegir al mismo inútil durante 3 o 4 periodos, 4 en el caso de los diputados, 2 para el caso de los senadores, pues me parece muy tonto. Yo les leo la nota y ya ustedes opinan. Bueno, pues aquí está la nota. Senado mexicano aprueba reelección de los legisladores con reforma política. La reforma aprobada por el Senado termina con el sistema federalizado de elecciones al desaparecer el IFE, eliminar la autonomía de los institutos electorales estatales, que ahora se denominarán organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral, y al facultar al Senado a nombrar a los magistrados electorales estatales, con lo cual los congresos estatales no tienen ya facultades para elegirlos. La reforma aprobada en la madrugada de este miércoles establece que el mandatario que resulte electo en 2018 tendrá la posibilidad de gobernar en alianza con otras fuerzas políticas. Así, el Senado tendrá que ratificar a los integrantes del gabinete, excepto a los titulares de Defensa y Marina. En materia política, propone que los senadores puedan ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Prevé que el presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso. Detalla que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Una reforma constitucional. Se establece también la autonomía de la Procuraduría General de la República, se crea el Instituto Nacional Electoral y se fija como causal de nulidad de una elección el rebase de topes de gastos de campaña, cuando éste sea determinante en el resultado de la contienda. Ay Dios, necesitamos ver las leyes secundarias de todo esto, de verdad. Continúo. Asimismo, la reforma constitucional busca aumentar el umbral al 3% para mantener el registro como partido político nacional o estatal. Esto me parece bien. El 2% era muy bajo y los partidos reciben mucho dinero. Para que tengan tan pocos electores, pues no. Necesitan tener más representación y me parece bien. Yo creo que tendría que ser hasta más alto. Pero bueno, continúo. El proyecto también estima que en caso de nulidad de elección se convocará una elección extraordinaria en la cual no podrá participar la persona sancionada. Uy, Peña no podría participar jamás, ¿verdad? Pero bueno, plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las sanciones aplicables a las promociones de denuncias frívolas. Se precisa que dichas denuncias, las frívolas, serán aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentran soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. Se crea el INE, desaparece el IFE. El nuevo modelo electoral regresa al centralismo con la creación del Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros serán seleccionados por una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Serán electos por la Cámara de Diputados, pero si ésta rebasa los tiempos, la Suprema Corte de Justicia los nombrará. Dicho instituto contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejos electorales. Además, se prevé que el nuevo organismo pueda imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión. Este nuevo INE elegirá a los consejeros electorales estatales y será el responsable de los comicios en todo el país. Adiós, institutos locales, aunque se auxiliará de los institutos estatales que si detecta que en la entidad de la que se trate existe intromisión de los gobiernos o se generan condiciones de inequidad, podrá traer la organización de ese proceso electoral y hacer a un lado al instituto. Centralismo al puro estilo PRI. Continúo.
Fin a 80 años de no reelección. De igual forma rompe 80 años de resistencia a la reelección y dispone que a los diputados federales y estatales tendrán derecho hasta 4 elecciones para quedarse en la curul hasta 12 años. Los primeros en beneficiarse de ella serán los legisladores que sean electos en 2015, es decir, en los próximos comicios federales, mientras los senadores tendrán derecho hasta 2 elecciones, lo cual les permite estar 12 años en su escaño, y los primeros beneficiados de estas nuevas reglas serán quienes lleguen al Senado en 2018, es decir, cuando concluya el periodo de la actual legislatura federal. Con esta reforma, los senadores y diputados federales podrán elegirse hasta completar 12 años en una cámara, y de ahí podrán saltar a la otra y competir otros 12 años, y así de manera sucesiva, pues no anula la regla de que los legisladores federales puedan cambiar de una cámara federal o estatal a otra. O sea que vamos a tener legisladores eternos. No mames. El dictamen contempla que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. De igual manera, deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto. Gastos de campaña y denuncias frívolas. El nuevo marco legal de relevancia a los topes da relevancia a los topes de gastos de campaña y fija multas para denuncias frívolas durante los procesos electorales. Senado aprueba en lo general la reforma político-electoral. Para el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos, se reelegirán por una sola ocasión. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. Dice el dictamen aprobado en el Senado. Dispone que tanto los legisladores federales, estatales, alcaldes, regidores y síndicos pueden postularse para la reelección por el mismo partido o por cualquiera de los otros integrantes de la coalición que lo hubiese postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, es decir, que pueden cambiarse de un partido o convertirse en candidato independiente. No me gusta. Anulación de elecciones. Dispone que la ley establezca un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Se incluyen 3 causales: si se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, si se adquiere cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, si se recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Voy a hacer una pausa en esto para comentarles lo siguiente. Estas causales que se están atribuyendo a la nueva ley son con dedicatoria especial al PRI. O sea, esto es un reconocimiento implícito de que el PRI rebasó el gasto de campaña, de que el PRI se excedió en la cobertura informativa, de que el PRI recibió dinero de procedencia ilícita. No solo el PRI, todos los partidos. Miren, el poner este tipo de leyes es un reconocimiento de ellos mismos a que lo han hecho. Ellos lo hacen. Bueno, continuamos. Desaparece la PGR, nace la Fiscalía General de la República. Pero la reforma político-electoral también dispone que la Procuraduría General de la República desaparecerá a partir del 2018 para que nazca la Fiscalía General de la República, completamente autónoma del Poder Ejecutivo, y que se auxiliará de las fiscalías en materia electoral y en materia de corrupción. Plan Nacional de Desarrollo. También propone que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Respecto de la toma de protesta del titular ejecutivo, se busca que para el periodo que comprende 2018 al 2024 inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre de 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024. Cabe destacar que una vez que fue turnada a San Lázaro y luego de que se analice y apruebe por los diputados, deberá ser enviada a los congresos estatales, que deberán avalarla por lo menos la mitad más uno, es decir, 17 legislaturas locales, ya que se trata de una reforma constitucional. Pues no va a pasar nada, lo van a aprobar. En la Cámara de Diputados la vayan a mayoritear los priistas, los panistas se van a aliar con ellos, el PRD igual, y pues lo van a aprobar. Continúo. Candidatos independientes tendrán prerrogativas y tiempos en radio y televisión como si se tratara de un partido de reciente creación. Hay que estar muy pendientes sobre la legislación secundaria en cuestión de candidatos independientes, porque tiene que haber muchos candados. Es decir,
tendría que haber la facilidad para que un ciudadano como tú, como yo, como cualquiera pueda estar en estas listas independientes y bloquear el ingreso de, pues ya sabemos, se van a acercar ahí cualquier cantidad de vivales, ¿no? Esto lo sabemos. Continúo. Coalición total. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que se establezca en los partidos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral. Coalición parcial. La que establezcan los partidos para postular al menos 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral. Coalición flexible. Se entiende la que establezcan los partidos para postular al menos al 25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral bajo una misma plataforma electoral. Coneval. Perdón, a ver si no se ve tan mochado. Se me fue la luz, pero bueno, continúo. Coneval. El órgano encargado de medir la eficacia de los programas contra la pobreza será un organismo autónomo con presupuesto propio, elecciones presidenciales. Ya no serán el primer domingo de julio, ahora se realizarán el primer domingo de junio. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo escuchaba que esto va en contra del el periodo electoral, porque están retrasando, más bien adelantando la elección, y esto reduce los tiempos de campaña que me parece, a ver, corríjanme, tienen que empezar en el mes de marzo. Entonces esto le quita un mes al periodo electoral. No sé cómo lo vayan a corregir. Continúo. Estrategia Nacional de Seguridad. Las directrices del Ejecutivo Federal para combatir la delincuencia organizada y ofrecer garantías a la población deberán ser ratificadas por el Senado. Esto me parece buena idea. Pero bueno, Fiscalía General de la República será el nombre que adquiere la PGR a partir de 2018. Le podrán cambiar el nombre 1000 veces, 2000 si quieren, mientras no cambien a los cerdos que están dirigiendo la PGR, lo que será ahora la Fiscalía, pues seguirá siendo la misma porquería. Será un órgano con autonomía constitucional. El fiscal podrá ser removido por el presidente de la República por causa grave. Ay, el utilizar este término, ¿no? Grave, pues queda a discreción del presidente. ¿Qué es lo grave, no? Por causas graves, pues ya tendría que dejar la PGR en este momento quien está. El Senado por sí, por ineficiente. El Senado puede objetar, pero bueno. Gobiernos de coalición es una opción para el presidente de la República en caso de decidir co-gobernar con otras fuerzas políticas. Sin gobierno de coalición, el Senado ratificará al canciller y la Cámara de Diputados ratificará al secretario de Hacienda. INE, el Instituto Nacional Electoral, sustituye al IFE y asesorará a institutos estatales electorales. Entre sus facultades están hacerse cargo de las elecciones de los partidos políticos. El órgano puede atraer las elecciones estatales en caso de inequidad en la contienda. Instalación del Congreso de la Unión será el 1 de agosto en el año de cambio del presidente de la República. Los 5 años posteriores lo hará el 1 de septiembre. Institutos electorales estatales no desaparecen, pero pierden autonomía. Esto no me gusta, pues ahora será el INE el ente que elija a los consejeros locales. Los congresos estatales no podrán intervenir en el nombramiento de autoridades electorales estatales. Plan Nacional de Desarrollo ya no es facultad exclusiva del Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobará el proyecto que rige la acción del Ejecutivo Federal. Reelección a partir del 2015. Los diputados podrán reelegirse hasta 3 por periodos 12 años consecutivos, y los senadores podrán reelegirse hasta por un periodo 12 años consecutivos a partir de 2018. Actualmente los legisladores federales solo pueden permanecer en el Congreso cambiando de una cámara a otra. Los alcaldes, regidores y síndicos podrán reelegirse hasta por un periodo de 6 años consecutivos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros del máximo tribunal del país serán los encargados de evitar que los diputados den largas al nombramiento de consejeros electorales, como ha ocurrido recientemente, pues si en San Lázaro no se cumplen los plazos, serán los integrantes de la Corte quienes hagan el nombramiento. La toma de protesta. El inicio del mandato del presidente de la República pasa del 1 de diciembre al 1 de octubre. Pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que va a ocurrir en el país con esta reforma político-electoral, que sí tiene cosas muy extrañas. Esto de que se centralice nuevamente el poder para las elecciones, pues le resta obviamente la aparente autonomía que tenía el Instituto Federal Electoral, que los estados
ahora vayan a ser dirigidos en sus elecciones por el nuevo INE, pues no me parece bien, desaparece la autonomía y no me agrada la idea. Pero bueno, hay que investigar, hay que estar informados sobre esto, a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Yo les traigo la información y pues ahí se las dejo para que la analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.